Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Ya es el segundo de esta segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo, una vez más, se lo recuerdo, M2C1G57-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Esta semana comenzó desde el pasado lunes 4 de diciembre y ya estamos por finalizarla porque, bueno, ya es viernes. Entonces vamos a finalizarla ya el próximo domingo, 10 de diciembre, para que vayamos aquí acomodando nuestros tiempos para finalizar antes de que no andemos a las carreras. Entonces, Araceli, Claudia, Irene, Laura, bienvenidas a este espacio. Voy a pasar a lo que es la secuencia de trabajo. La bienvenida, objetivo, revisión de contenidos, porque recuerden que, o bueno, para aquellas y aquellos que pudieron ver ya sea la grabación o pudieron ingresar al espacio abierto de lo que fue el día miércoles, vimos cada una de las actividades a realizar. Entonces, para el día de hoy revisamos contenidos y también solucionamos dudas, por supuesto, para que vaya siendo más claro lo que hay que realizar durante esta semana. Entonces, recordemos que el objetivo de cada espacio abierto es que podamos intercambiar puntos de vista. Ahorita somos 5 personas en tiempo real, entonces el que ustedes puedan aportar con una pregunta, con una respuesta, con alguna aportación del tipo que ustedes consideren que pueden aportar, entonces siempre es bienvenida. La importancia de que ustedes puedan activar su micrófono y que puedan por aquí participar es que también estemos interactuando, porque bueno, cuando una persona va a un espacio como tal presencial, pues va interactuando con sus compañeros y demás personas que están ahí. Acá los espacios que tenemos son un poquito limitados, pero bueno, se les puede dar un mejor uso como estos, que son un espacio en tiempo real y también durante lo que es el foro aprendiendo. Entonces recuerden, ninguna pregunta está de más, ninguna participación está de más. Ustedes pueden realizarla sin ningún problema. Y para ello es que tenemos lo que son las reglas de etiqueta, recordando que ustedes las conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico y las utilizamos de tal manera de que esta comunicación que se mantenga sea más eficiente y que además mantengamos aquí el respeto mutuo con todo lo que estemos agregando a esta participación. Entonces, no duden que podemos utilizar el micrófono como una herramienta esencial para la participación, pero para utilizarlo, se sugiere, o bueno, más bien como el método para poder participar a través del micrófono, es que en la parte de arriba utilicemos la herramienta de la manita que ya muchas de ustedes conocen, que es la herramienta que dice participar, que es una manita así, que cuenta como si estuviéramos en tiempo presencial y alguien dijera, yo quiero participar. Entonces, esta herramienta es la que estamos utilizando para que llevemos estos tiempos y que no vayamos a llevar a cabo una interrupción de la participación de una compañera o de algún compañero que ingrese más adelante. Así que recuerden eso y que por supuesto siempre puede haber de repente que no estemos de acuerdo con alguna aportación o a lo mejor haya algo contradictorio, pero no tenemos por qué mencionar algún tipo de ofensa, sino que mencionamos el por qué no estaríamos de acuerdo con ello, así como se lleva a cabo, por ejemplo, un tipo de debate, pero bueno, siempre manteniendo la cordialidad y el respeto entre todos y todas para que este ambiente sea tranquilo y que cada quien se sienta en un espacio seguro, ¿vale? Así que esta tabla de contenidos se las presenté, pero bueno, Araceli, Claudia, Irene, Laura, bienvenidas a este espacio. Cuéntenme, antes de que pasemos a lo que es la revisión de contenidos, vamos a ver si es que ustedes tienen alguna duda sobre alguna actividad en particular que se realiza durante esta semana o sobre su participación dentro de los foros. Las escucho, por favor, cuéntenme cómo van esta semana. Ok, vamos a escuchar primero a su compañera Irene, por favor. Te escuchamos, Irene. Buenas tardes, mis y compañeras. Bueno, mi pregunta más que nada es en relación con la actividad número 4, la actividad Sí. integradora 4. Ujú. Yo estuve viendo en YouTube un video de la biografía de Carlos Monsiváis. Entonces, para referenciarlo, pues estoy poniendo nada más que en el momento de poner la dirección de internet, entonces ya no me queda en el mismo espacio, sino que me brinca al siguiente renglón.
y entonces lo traté de yo reescribir, pero igual me lo pasa al siguiente renglón. Entonces, Ujú. en mi referencia no se ve seguidita la dirección de internet. Okey, ¿Tendría puede ser de alguna? 2. Uno, podrías acortarlo, porque ahí aparece cómo acortar el link dentro de cuando vas a compartir un video, pero, si te aparece así separado, siempre y cuando hayas incluido el enlace a donde te dirige el recurso, está bien. ¿Por qué? Porque una vez que yo le dé clic para ver Ujú. el recurso desde dónde viene, entonces me va a aparecer. Así que mientras le dé clic y pueda ingresar y esté en el orden correcto, muy bien. Ajá, aunque quede ese espacio. Ujú. Gracias, Sí, por gracias. nada. Gracias a ti, Irene, por esa duda. Ahora vamos con Laura. Laura, te escuchamos. Hola, buenas tardes, asesora y compañeros. Bueno, no es una duda, es un comentario nada más o como retroalimentación. Estoy terminando, a punto de terminar mi actividad 4, solo me falta el audio. Sí, me cuesta un poco porque me trabo. Y sobre lo del resumen, pues un comentario sería, yo hacía en la escuela el resumen copiado y nos dijo que no es copiado, es con nuestras propias palabras, bueno, al 20 o 25%, ¿no? Entonces ahí es donde también me trabé un poquito porque me cuesta como que expresarlo con mis propias palabras, la lectura que escogí. Y pues bueno, nada más sería eso. Gracias. Okey, no te preocupes. Gracias, Laura, por tu participación, porque, justamente es algo que vamos aprendiendo. Entonces, pues, en esta ocasión sería reaprenderlo, porque el concepto de resumen se tenía en otra idea. Entonces, vamos aprendiendo y de igual manera, cuando se vaya ocupando más adelante, vas a ver que se te va a ir facilitando cada vez más realizar los resúmenes. Gracias por participar. Ahora vamos con Gracias. Claudia. Por nada. Te escuchamos, Claudia. Hola, buenas tardes, asesor y compañeras. Buenas. Mi duda es en las lecturas, tenemos que referenciar hasta la lectura, por ejemplo, escogí igual la de Carlos Monsiváis, también poner la misma referencia que nos ponen para escoger la lectura. ¿Sí es esa misma? Ah, ok, y otra cosa. Y ya de los demás donde estuvimos buscando lo que es su biografía, igual referenciar todas, ¿sí? Ah, ok, nada más esa era mi duda, gracias. Sí, no te preocupes. Sí, justamente se toman esas referencias porque al realizar la actividad en sí, estamos basándonos en esa información. Entonces es para no dejar como de lado el crédito hacia esos lugares donde se obtuvo la información. Entonces ya únicamente se acomodan las referencias, puede ser hasta el final, como les comentaba, y recuerden el orden alfabético también. Ok, gracias. Y ahora vamos con Araceli. Te escuchamos, Araceli. Hola, buenas noches, asesora y compañeras. Una pregunta, profe. Por ejemplo, yo estoy checando la lectura de Jorge, pero ahí cada que abro la página me aparece la fecha en que le abro. Esta es la fecha que le voy a poner. ¿Cómo? No entendí. Es que al abrir la lectura Ajá, me aparece la fecha de, por ejemplo, la de hoy. Ya ve que nos piden una fecha de revisión, ujú. la fecha en que voy a realizar mi actividad es la que le voy a poner. Si es el día en que la usas. Por Ah, ejemplo, ok. si tú te la pasaste leyendo, digamos, toda la semana, Ujú. pero hasta el día de hoy utilizas la información para crear una cita, como la cita fue hoy, entonces la fecha de consulta es hoy. Ah, ok. Gracias, asesora. Sí, por nada. Okey, entonces vamos con ya, esa fue la última duda. Vamos con Elizabeth, bienvenida a este espacio. Y Francisco, me imagino que es la abreviación, Antonio, que me aparece ahí, bienvenidos a este espacio. Lo que les preguntaba a sus compañeras es si tienen alguna duda con respecto a las actividades integradoras de esta semana para poder resolverlas antes de ingresar a la revisión de los contenidos de la unidad número 2. Entonces, recuerden que pueden activar su micrófono que está en la parte de arriba y ahí pueden activarlo para que puedan realizar su pregunta en caso de que la haya. Si no, no se preocupen, no la hacen.
Ok, Antonio, veo activado tu micrófono, pero no sé si vas a realizar alguna pregunta o si no, no te preocupes, únicamente lo apagas. Ay, perdón. Ok, bueno, entonces, ya que no hay ninguna pregunta, por aquí tengo a Armando y María Teresa. Bienvenido y bienvenida a este espacio. La pregunta hacia sus compañeras antes de que ustedes pudieran ingresar es si tienen alguna duda referente a las actividades de esta semana para que podamos resolverlas antes de ingresar a la revisión de los contenidos de lo que es esta unidad número 2. Entonces, si tienen alguna duda, levantan la manita y después activan su micrófono, por favor. Ok, Armando, te escuchamos. Buenas tardes, asesora y compañeros. Una Buenas pregunta. tardes. Ujú. Cuando empezamos el audio, ¿Sí? comenta cómo se llama que es nuestro nombre, cómo se llama el nombre de la actividad y el otro que era que es la tercer parte que nos está diciendo ahí nos pide déjame ver, espérenme. Es que se me olvidó el contexto. Ujú. Bueno, la tercera parte, ¿cómo se llama? No sé si nos puede explicar a qué refiere. Creo que es una retroalimentación o algo así, o explicación, pero no sé si es de la lectura o de lo que explica el resumen. Ok, y me imagino que te refieres a exposición del resumen. Ajá. Ok, bueno, es que ustedes con sus propias palabras, sin leer, puedan explicar el resumen que acaban de realizar de manera escrita. Es decir, van a retomar el resumen que escribieron y lo van a explicar de la manera más espontánea posible. ¿Me explico? ¿O no? Ok. Sí, ¿Sí? sí. Ok, Ujú. Sí, Miss. ok, ok, muy bien. Bueno, entonces recuerden, para ello hay que realizar primero el resumen escrito para después pasar al resumen en la grabación de audio o video, para que ya se puedan basar en el resumen que escribieron de manera previa, pero no se lee, se va a explicar lo que se hizo en ese resumen. Irene, te escuchamos. Si por ejemplo, donde dice el propósito de la exposición es por qué fue escrito lo que leímos, el propósito que el autor tenía al compartir esto. No, el propósito de que ustedes estén exponiendo a través del audio. Es decir, como, ¿por qué se está realizando el audio? Porque es una actividad de prepa en línea para trabajar la cuestión de la oralidad, el Ah, resumen. ¿Me explico? ok, explicar Ujú. qué es, explicar lo que estamos haciendo, la Ujú, actividad. sí, explicar como Ok, la finalidad del audio que están grabando. ajá, ya, ¿Sí? gracias. Ok, bueno, porque hay otra parte donde menciona que se retoma, a ver, ¿dónde era? Ok. Cuando llegamos a la conclusión, ahí sí se va a mencionar la intención del autor, es decir, ¿qué consideramos que al leer nos está intentando transmitir el autor? Eso ya está en la conclusión. ¿Ok? En el inicio es como mencionar su nombre, presentar por qué se está elaborando el audio, que es como la finalidad de poder avanzar en la cuestión de la comunicación oral y la exposición de un resumen, y ya finalizamos mencionando en la conclusión qué era lo que quería el autor darnos a entender con su texto. Ahí sí ya se explica la intención del autor. En la introducción es nuestra intención al realizar el resumen. ¿Sí queda más claro?
Ok, muy bien. Bueno, entonces, voy a avanzar. No tengo alguna otra duda que pueda resolver antes de avanzar a lo que son los contenidos. De este lado no. Ok, muy bien, gracias. Entonces, voy a avanzar. Tengo por aquí lo que son los contenidos. Recuerden que semana con semana, a excepción de la semana número 4, que ya va a ser la última, vamos a tener unidades diferentes y en cada unidad va a tener temas y a la vez subtemas. Entonces, las actividades que ustedes elaboran a lo largo de cada semana están basadas en estos contenidos, es decir, los recursos dentro de cada semana. Para esta segunda semana tenemos la unidad 2, que es leer y escribir para aprender, y el propósito como tal es que ustedes puedan leer varios tipos de textos, entre ellos, por ejemplo, los literarios, los periodísticos, los científicos, y que se puedan comprender a través de qué, de técnicas. ¿Para qué? Para que podamos elaborar resúmenes a través de los cuales podamos expresar lo que ya comprendimos, pero con nuestras propias palabras. Entonces, de esta manera podemos organizar las ideas que son ideas generales o ideas principales, ideas secundarias, conocer la intención del texto, conocer palabras clave, entre otro, que nos favorezcan a nuestra comprensión del texto que estamos leyendo y que no nos quedemos al final así como de, ok, sí ya leí, pero ¿qué estaba leyendo? Sino más bien que podamos comprender aquello que estamos leyendo y que si alguien nos pregunta, oye, ¿y qué fue lo que leíste? Entonces podamos explicarle con la mayor facilidad del mundo qué fue lo que comprendimos a través de, puede ser dos formas. Uno, que es la escrita, y dos, que sea a través de nuestra oralidad, que ya es un poquito más de manera espontánea. Entonces, eso es lo que también se trabaja, la manera en la que comunicamos lo que comprendimos desde nuestro pensamiento. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros temas es el tema de la lectura. Así que la primera pregunta para ustedes es, ¿qué importancia le asignan ustedes a la lectura en su vida cotidiana? ¿Alguien quiere participar? Ok, Armando, te escuchamos. Bueno, yo creo que a pesar de que la llevamos para todos lados la lectura, ya sea en el trabajo o en la vida diaria, muchos la hacemos de lado. Me tomo yo en cuenta porque por regular no soy de agarrar un libro o ponerme a estudiarlo. A diferencia de que pues tengo que leer lo que me dejan escrito, o como decíamos ese día, el ir en el camión y leer para dónde voy. O sea, solamente así es como practicamos la lectura muchos de nosotros. Nada más. Ok, muy bien. Muchas gracias por esta participación. Ok, ¿alguien más quiere participar? Ok, bueno, les comparto, por ejemplo, en mi experiencia cómo es la lectura y también que es importante trabajarla por lo siguiente, ¿ok? Dentro de mí, la lectura se volvió un hábito porque me lo inculcaron. ¿A qué voy con esto? Mi abuelo, que es papá de mi mamá, leía mucho, pero mucho. Entonces tiene un montón de libritos, mi abuelo, y le gusta bastante leer, de todo tipo. Entonces, él le inculcó a mi mamá. Y mi mamá, a su vez, me inculcó a mí. Entonces, para mí, digamos que el hábito, pues, se creó desde que estaba pequeña. Entonces, ya digamos que tarea fue identificar qué fue lo que me gustaba leer. Esto es, que me gustan bastante los textos literarios, pero dentro de esos literarios me gusta más leer acerca de ficción, por ejemplo, o si es que incluye algo de romance, pero debe tener algo como de misterio, de ficción o algo sobrenatural, porque si no siento como que, o sea, sí lo leo, sí lo puedo comprender, pero no me atrapa completamente de tal manera que no sienta que ya hasta terminé el libro. Entonces, eso también es que cada uno y una de ustedes puede identificar qué es lo que le gusta leer, porque no tiene de repente como
digamos que ser general, que de repente digamos así como, es que no me gusta leer porque era lo que mencionaba en la sesión pasada, a lo mejor no es que no nos guste leer, sino más bien que hay que buscar aquello que nos llama la atención, porque somos seres humanos, no siempre nos va a llamar la atención leer exactamente lo mismo. Entonces ya va a ser, digamos que nuestra tarea identificar qué nos gusta y qué no nos gusta leer. Así que por ahí va a ser, digamos que la manera en la que cada quien va a ir comprendiendo qué es lo que le llama la atención y qué puede descartar. Pero aquello que incluso no nos guste tanto leer, también podemos encontrar estrategias para que podamos comprender la lectura en sí y con aquello que nos llama la atención, incluso mucho más. Entonces, van a existir distintas estrategias de lectura para que podamos comprender mejor, porque no sé si les ha pasado, pero de repente ocurre que, o bueno, a mí me ha pasado que estoy leyendo y termino un párrafo y es como de, si leí ese párrafo, ¿qué decía? Y me tengo que regresar a leerlo otra vez. Y entonces termino y es como de, no, no, a ver, enfócate, enfócate. Y trato de enfocarme, pero también depende de qué es lo que estoy leyendo. Por ejemplo, si a mí me ponen a leer algo de física, pues lo podría comprender si sé las ideas básicas. Si no, por supuesto que hay que investigar cuáles son las ideas básicas, a qué se refieren ciertas palabras, etcétera, porque si no, es como si estuviéramos leyendo en otro idioma porque a lo mejor no vamos a comprender del todo. Entonces, dentro de estas estrategias, se sugiere que para las lecturas podamos tener un diccionario, ya sea físico o un diccionario dentro de, por ejemplo, nuestra computadora, nuestra tablet o alguno que podamos encontrar en línea, porque va a haber palabras que no conozcamos del todo y parte del sentido de la lectura es que conozcamos más palabras y nuestro vocabulario se vaya ampliando. Entonces, es sugerible que cada quien pueda tener un diccionario para buscar las palabras que no comprende del todo, porque no está mal no saberlas, el español es súper amplio, entonces es normal que no las conozcamos de repente todas, pero las podemos investigar. Dos, ¿qué más podemos hacer? Dentro de lo que es la comprensión de la lectura en sí, en ocasiones hay algunos párrafos que se comprenden con mayor facilidad que otros. En ocasiones quedan como dudas de ciertos parrafitos que quedan así como de, no me queda claro del todo, pero mejor sigo avanzando para no quedarme ahí. Entonces, hay una técnica que tiene que ver con los distintos colores que podemos utilizar. Se la sugiero por si quieren tomarla en cuenta. Vamos a elegir tres colores. Vamos a elegir, en este caso puede ser en un formato digital que se les permita alguna aplicación o por otro lado que tengamos lo que es una lectura impresa. Entonces, para aquellos que se sienten cómodos subrayando, vamos a utilizar tres colores. Un marcatextos, por ejemplo, color amarillo. Vamos a ir subrayando aquello que ya comprendimos. Que si leemos decimos, sí, ya comprendí la idea como tal. Ya me la sé, ya no la tengo que leer otra vez. Vamos a colocar de color naranja aquello que no estamos comprendiendo del todo, pero sí nos damos una idea de qué está hablando. Y vamos a subrayar de color verde aquello que de plano no hemos comprendido. Que cuando leemos el texto decimos así como que, ay, no sé qué dice, pero voy a seguir intentando para leerlo, o a lo mejor es como que lo leo una y otra y otra y otra vez y no me está quedando claro. Entonces, una vez que finalicemos nuestra lectura, vamos a dirigirnos únicamente a los párrafos verdes, porque en los párrafos verdes tenemos la información que no hemos comprendido y a la que le tenemos que dedicar mayor cantidad de tiempo e investigación para comprender. ¿Por qué? Porque los que van a estar subrayados de color amarillo ya sabemos que ya los comprendimos, entonces ya con otra lectura quedan todavía más comprensibles. Pero los de color naranja entonces van a ser aquellos que repasamos un poco y llevamos a cabo un poquito más de investigación que de los amarillos, pero no tanto como los verdes. En los verdes son los que nos vamos a enfocar. Y no tienen que ser esos tres colores, pueden elegir otros más que a ustedes les llamen la atención. Entonces, así separamos la información de tal manera que le dedicamos más tiempo a la que no comprendemos y no volvemos a leer todo el texto y pues no vamos a volver a leer aquello que ya comprendimos, sino que aquello que no nos ha quedado del todo claro. ¿Me explico? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por ahí les sugiero. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuáles son las estrategias que ustedes aplican de lectura para comprenderlas mejor? Ok, Irene, te escuchamos. Pues yo la estrategia que uso es primero elegir un texto que llame mi atención. De hecho, esa era una de las
preguntas que viene ahora en nuestra actividad número 4. Y pues yo en realidad elegí esta lectura de principio porque me llamó la atención el título y no sabía de lo que hablaba, pero supuse que era algo como de suspenso o algo así. Entonces lo abrí y en cuanto yo inicié leyendo, o sea, cuando vi el título y de lo que se trataba y todo, pues luego me atrapó la lectura, me llamó muchísimo la atención y más porque es algo real, es algo que ocurre en la actualidad, entonces era algo que no pude dejar de leer hasta el final y eso me atrajo mucho en la lectura. Y también otra cosa es el leer en voz alta y a mí me gusta leer en silencio, o sea, que no haya ruido y yo poder concentrarme y leo una vez rapidito, luego leo nuevamente, pero en voz alta y ya, pues, de hecho estaba buscando yo la lectura en audio porque también quería yo estar haciendo mis cosas y estarla escuchando, pero no la encontré y me hubiera gustado mucho también de esta forma. Y también, pues, utilizo mucho el subrayar también de colores, ¿verdad? Utilizo mucho esto y pues solamente de lo que me recuerdo en este momento. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ti por tu participación. Ahora vamos con Claudia. Al igual que la compañera, escogí la misma lectura. Bueno, yo la escogí por el autor, y eso porque, bueno, yo que recuerdo mucho, salía mucho en programas de televisión, en cosas muy involucradas en política, pero siempre ha sido un autor que defiende mucho lo social. Entonces me interesó, dije, a ver, ¿de qué será? Pero igual así, leyendo el título, como que me imaginaba, no sé, otra cosa, pero no referente a eso. La tuve que imprimir porque así en la computadora así como que no le entendía. Los primeros párrafos no les entendí porque sí vienen unas palabras complicadas de saber, pero ya creo que fue como que el inicio. Ya después ya leyendo ya fui viendo de qué se trataba y ya como que fui relacionando las palabras, al igual estuve subrayando como que lo que no entendía y si algunas palabras sí las busqué en diccionario porque si no están medias raras. Pero ya a partir de eso ya le empecé a entender, igual subrayar, tuve que imprimir para volver a leer y para yo leer, primero en voz baja y luego ya igual en voz alta porque, y como que la leí 2 veces y ahorita la voy a volver a leer, que voy a hacer mi resumen porque como que luego no queda claro lo que quiere decir, pero me gustó mucho y aparte son temas que se viven ahorita en la actualidad, que sí, como dice el autor, cosas que todavía no sé, tantito cállate Armando, que no se han arreglado y que sigue ahorita en la vida cotidiana. Pero sí, esa fue mi estrategia, gracias. Ok, muchas gracias a ti, Claudia, por tu participación. Entonces, como ven, a través de la lectura y también cómo es que vamos conociendo un poco más, vamos dándonos cuenta de qué es lo que nos funciona de manera particular. Porque, por ejemplo, lo mencionaba su compañera, puede que a algunas personas les funcione escuchar incluso los audiolibros, pero otras personas sean como que, ay, no, entre más lo escucho, más me revuelvo. Entonces va cambiando y va siendo diferente para cada quien y no tiene nada de malo, lo repito, sino más bien que cada quien tiene que ir encontrando cuáles son las estrategias que le funcionan y cuáles no tanto, porque va a haber personas que son más visuales, personas que son más auditivas y hay personas que son un poquito más kinestésicas. Entonces, eso también tiene que ver con la manera en la que estamos comprendiéndolas. Así que muchas gracias por compartir. Ahora vamos a escuchar a su compañero Antonio. Yo lo que quería preguntar es, yo creo que todos escogimos la misma lectura y es un tema interesante, pero si uno quiere agregarle más información que busque uno de otro lado, ¿lo puede uno hacer? ¿A qué apartado le agregarías más información? Al, al de Carlos Monsiváis. No, no, me refiero a qué apartado de la actividad le agregarías más información. A la exposición. A la exposición. Ok, solo ten en cuenta el tiempo que dura el audio. Entonces, Son 3 minutos, pero como se me hizo interesante el tema, empecé a buscar más información de eso y salieron más cosas. No sé si está bien o está mal que lo ponga uno. eh,
Si lo vas a colocar, recuerda agregar tus referencias, Sí, sí. recuerda también el tiempo, porque sí puede sonar muy interesante el tema, solo que recuerda que en la rúbrica se pide una cantidad de tiempo. Entonces, si se excede, también afectaría en la cuestión de la calificación, solamente para que lo tengas presente. Y ya que sería investigación en Internet, entonces agrega las citas y las referencias para que se dé lo que es el crédito hacia las personas correspondientes. Sí, está bien, gracias. Sí, por nada. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo? Claudia, veo tu manita levantada. Si no vas a agregar algo, no te preocupes, solo la bajas. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por participar. Sí, justamente cuando vamos leyendo, nos damos cuenta que hay algunos temas que se nos van haciendo interesantes y justamente aquí nace la cuestión de la curiosidad, que parte de los beneficios de la lectura es justamente la curiosidad y que, bueno, aquello que nos llama la atención nos sea como de, ay, ¿qué más puedo encontrar de este tema? Y voy a seguir buscando de este lado. Y entonces un tema nos lleva a otro tema y otro tema y otro subtema. Entonces ayuda mucho, fomenta esta cuestión de la curiosidad y también la imaginación, porque dentro de los escenarios que quizá nos vamos creando conforme vamos leyendo, nos nace investigar más para saber si aquello que estamos pensando pues, es real. Entonces, es lo que nos va igual a favorecer la lectura, destacando también que nuestro vocabulario se va a ampliar, vamos a encontrar de igual manera una mejor forma de que nos podamos expresar tanto de manera escrita como de manera oral, justamente por esta ampliación del vocabulario y por supuesto vamos conociendo aquello que quizá no nos pasaba por la mente o a lo mejor sí, pero dándonos el tiempo de investigar podemos conocer mucho más de lo que ya conocemos en sí. Entonces, ahora vamos con el texto. Ustedes realizan un resumen basado en un texto. Son diferentes tipos de texto, pero en sí un texto va a tener una estructura como tal y contiene tres elementos principales. ¿Alguien recuerda cuáles son? Ok, Antonio, te escuchamos. Es el inicio, desarrollo y cierre. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene una diferente respuesta a la de su compañero? Sí, Laura, te escuchamos. La introducción, el desarrollo y una conclusión. Ok, introducción, desarrollo y una conclusión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra respuesta? Mm, ¿Antonio? Creo que a mí me faltó, primero es el título, después El el título. inicio, desarrollo y cierre. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, parte de la estructura de lo que es el texto va a contener un inicio o una introducción, va a tener un cuerpo o desarrollo y un cierre o final. Pero para llevar a cabo todos estos elementos vamos a encontrarnos con una base principal y eso es que vamos a tener una palabra. Después vamos a tener un conjunto de palabras creando un enunciado y después vamos a crear un párrafo con distintos enunciados. Entonces, esa va a ser la base, es decir, las palabras que vamos pronunciando. Por eso les mencionaba que el español es un idioma bastante extenso, entonces saber todas las palabras de repente puede ser complicado, pero finalmente nos ayuda a realizar estos enunciados que van a componer nuestros párrafos, que van a realizar introducciones, desarrollo y un cierre. Entonces, dentro de esto nos vamos a encontrar esta estructura en cada uno de los textos, independientemente de qué tipo sea. Siempre va a incluir lo que es una introducción, un cuerpo y un cierre. Y finalmente nos vamos a encontrar con que también van a tener elementos extra. Por ejemplo, dentro de lo que es el científico, ¿alguien puede recordarme si encuentra ahí algún elemento extra además de la introducción, el desarrollo y el final o cierre? Se encuentra en casi todos los, bueno, en todos los textos científicos.
y se localiza antes de lo que es la introducción. Ok, para los y las que no recuerden, vamos a tener palabras clave como uno de los elementos que van a identificar a este tipo de texto y van a tener de hecho la palabra resumen como tal. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto nos vamos encontrando con información precisa que casi siempre se utiliza con un fin, que suelen ser más investigaciones que tienen que ver con el ámbito científico. Entonces son dos elementos que casi siempre, o más bien siempre, nos vamos a encontrar dentro de los artículos. Y dentro de esto también cada tipo de texto va a tener distintas características. Ahorita mencioné el científico. ¿Alguien recuerda otro tipo de texto y cuáles son sus características? Ok, Irene, te escuchamos. Se encuentran también los informativos y estos son para explicar o transmiten y comunican información. También tenemos los literarios y son los que manifiestan una función estética. Ok, muy bien. Muchas gracias, Irene. Ok, Armando, ¿qué más puedes agregar? Pues también está el literario, ¿no? El que estamos viendo, por ejemplo, ahorita, el cual manifiesta pues, estética, géneros literarios, poesía, o las publicaciones, las cuales son funciones de texto en género de anuncios. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, justamente nos vamos a encontrar con que hay distintos tipos de texto, van a tener sus características y los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en una revista, en un periódico, en algún incluso volante que nos puedan dar, en un libro que estemos leyendo, en algún tipo de revista. Entonces, todo esto tiene que ver con justamente aquello que vamos a encontrarnos en la vida cotidiana y podemos comprender estos tipos de texto que vamos a ir encontrando. Ahora, dentro de lo que es el resumen, que es propiamente lo que ustedes están elaborando en sus actividades, es que va a tener distintos pasos para elaborarlo. Vamos a tener el primero. Cuéntenme, ¿cómo debemos llevar a cabo la lectura de estos textos? ¿Cómo tendría que ser? Si, por ejemplo, yo tengo un texto de 10 páginas, con que lea una página al inicio, unas 2, 3 páginas de en medio y el final, ¿ya podré llevar a cabo mi resumen? Laura, te escuchamos. ¿Sería la lectura de comprensión? Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. Irene, ¿qué dices tú? Ujú. Sí, la lectura de comprensión, también identificar de lo que está tratando la lectura, de la idea básica, también las palabras claves sobre las que sobresalen. También vemos que hay una segunda, está lo primordial, pero también hay algo secundario, ¿no? De la idea secundaria de lo que se trata y tener una redacción breve y clara de lo que se trata la lectura. Ujú, correcto, ok, muy bien, muchas gracias a ambas. Sí, justamente, vamos a llevar a cabo una lectura, pero no va a ser únicamente necesario que leamos las 5 páginas, si es que son 5 páginas, sino más bien que podamos comprenderlas, porque si leímos todo, pero al final nos quedamos así como de, ¿qué acabo de leer? Y estuvimos distraídos todo el tiempo, a lo mejor hubo palabras que no comprendimos, pero no buscamos, entonces va a ser difícil realizar nuestro resumen. Así que primero vamos a comprender lo que el escritor o la escritora está, digamos que plasmando en su texto para que podamos pasar a identificar. ¿Por qué? Porque dentro de esta lectura que vamos comprendiendo, que vamos buscando palabras, vamos a encontrar también
que justamente como menciona su compañera Irene, va a haber ideas principales y de esas ideas principales se van a desglosar otras que son las ideas secundarias. Entonces, todo esto a su vez nos va brindando mayor comprensión de tal manera que cuando finalicemos el texto ya seamos capaz de describirlo y redactarlo con nuestras palabras sin necesidad de que tal cual vayamos, digamos que cortando pedazos o párrafos de nuestra lectura y armando un resumen, sino más bien que vamos a recordarlo y a través de esto vamos a ejemplificarlo con nuestras técnicas de lectura, que son las que acaban de mencionar, ya sea tomando apuntes, subrayando, a lo mejor haberlo escuchado si es que ustedes decidieron en voz alta y leerlo y escucharse a sí mismos, o a lo mejor elaborando algún tipo de esquema o una lluvia de ideas. Se van a apoyar en estas estrategias de lectura para llevar a cabo su resumen y de esta manera puede ser más sencillo poder llevarlo a cabo. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a estar basando en una información que ya comprendimos de manera previa. Entonces, ya lo que nos va a quedar es revisar esta redacción. Es decir, yo voy a revisar si aquello que ya escribí tiene coherencia, si de repente cuando voy leyendo me doy cuenta que se me fue por ahí una palabra de más o a lo mejor me faltó una palabra y entonces ya puedo llevar a cabo las correcciones para que cuando otra persona lea mi resumen, entonces quede más comprensible lo que yo estoy escribiendo y por supuesto expresando a través de este lenguaje escrito, ¿vale? Así que es básicamente el proceso que se lleva a cabo para realizar un resumen. ¿Alguna duda hasta acá? Quizá los confundí en algún punto. Cuéntenme para que vayamos resolviendo. ¿Ninguno? Todo bien, Miss. Ok, muy bien. Muchas gracias por aclarar. Ok, entonces paso a lo que es recordarles cada una de las actividades a realizar dentro de lo que es prepa, porque les mencionaba ya es viernes. Entonces, sí, ya para muchas personas podría ser un descanso, ya para aquellos y aquellas que van avanzando, pero para otras que son las que cuentan con menos tiempo, quizá entre semana, el fin de semana signifique comenzar sus actividades. Entonces, si ustedes están viendo esta grabación y no pudieron estar en tiempo real, les voy a recordar lo que hay que realizar para que no se nos vaya a pasar y que de repente llegue el domingo y se nos haya pasado a entregar alguna actividad. No únicamente por la cuestión de recibir una calificación, que por supuesto es importante, sino la parte de poder ir aprendiendo en conjunto con cada una de las actividades. Así que denme un momentito para que les comparta lo que hay que realizar esta semana. Les voy a compartir pantalla, entonces por favor me indican cuando ya lo pueden visualizar. Ok, Sí se ve, Miss. Ya, profe. ¿ya se ve? Ok, muy bien. Entonces, avanzo. Ok. Esta es la actividad integradora que les mencionaba durante el día miércoles. Es la actividad integradora número 3. Es la primera de esta semana. Es selección de textos e ideas aplicables. Aquí es que vamos primero viendo qué tipos de texto existen y también identificando los diferentes elementos que lo van a componer. Es decir, desde que tiene un autor, contiene un título, contiene también una fecha de publicación, que vamos a identificar también la fecha en la que lo consultamos, si es que es un artículo, cómo es que podemos ver la editorial, etcétera. O más bien la revista en la que se publicó, o si es uno literario, ver la editorial en la cual se publicó. Entonces, dentro de esto vamos a encargarnos porque vamos a ir revisando e identificando estos tipos, diferenciando sus características, identificando sus elementos, porque vamos hasta acá abajo, y por supuesto, dentro de esta, recuerden por favor que tenemos dos opciones. La primera es que podamos elaborar lo que es un esquema o la segunda es que podamos elaborar lo que es un resumen. Entonces, dentro de esa actividad integradora sí existe, digamos que opción de decidir por uno de los dos. Pero recuerden que si se deciden por elaborar un esquema, hay que ser cuidadosos y cuidadosas con la estructura de ese esquema.
Es decir, si vamos a elaborar un mapa conceptual, vamos a recordar que van a ser como tal conceptos. No podemos colocar párrafos grandísimos, sino más bien que tienen que ser más explícitos acerca de qué es lo que yo estoy plasmando a través de estos y, por supuesto, identificar ideas primarias o principales y las ideas secundarias para que se puedan desglosar las unas con las otras y conectarlos justamente a través de los conectores. Entonces recuerden que hay que revisar bien la estructura del esquema que planeamos realizar. Después vamos a identificar entre un párrafo de 5 a 10 líneas y ahí ustedes van a redactar por qué les interesó la lectura, qué fue lo que les llamó la atención, qué les hizo seleccionar esa lectura, ya sea el autor o a lo mejor el título o quizá ya habían leído algo parecido y desde entonces les llamaba la atención, pero no habían tenido la oportunidad de leerlo y ahora sí. Ahí ustedes van a escribirlo, recuerden, 5 a 10 líneas, ¿vale? Después vamos a escribir 3 estrategias de lectura que ustedes hayan utilizado para realizar la actividad. Esto es, cómo es que, digamos, que se organizaron para llevarla a cabo y poder concluirla, sin que fuera como demasiado confuso poder realizarla, sino más bien cómo organizaron por acá sus procesos mentales y también su tiempo para poder llevar a cabo la lectura y, por supuesto, comprenderla, no solamente leerla por leer. Después, lo que vamos a realizar después es que van a escribir 2 conocimientos, porque recuerden que dentro de la lectura nos abre bastante el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, ahí ustedes van a identificar 2. Pueden escribir 3, pueden escribir 4, pero mínimo 2. Entonces, ahí ustedes, si deciden compartir algo más que hayan conocido a través de ese texto, pueden hacerlo, pero siempre tengan en cuenta el mínimo, ¿ok? Así que si quieren escribir 3 conocimientos, lo pueden hacer sin problema. Si quieren escribir 1, entonces ahí sí ya sería menor la cantidad y en la rúbrica recuerden que nos va marcando qué es lo que hay que escribir. Entonces afectaría, ¿vale? Ok, entonces, una vez que ya escribimos porque nos interesó los conocimientos, vamos a guardar el archivo. Por favor, tengan muy presente en dónde están guardando cada una de sus actividades, porque cuando lleguemos a la semana de la integración, tal cual lo dice su nombre, integra lo que vimos durante las 3 primeras semanas. Entonces, si ustedes tienen guardadas sus actividades, muy bien, porque de esta manera, al identificarlo, entonces, al integrar la información, va a ser más sencillo que puedan hacer sus actividades de la semana número 4, porque si de repente anda una actividad por aquí y otra actividad por allá, entonces sí se va a complicar un poquito. Y recuerden la nomenclatura para guardar su actividad, que es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S2, A y 3. Y listo, ya habrán terminado, ¿vale? La van a guardar, la envían y listo. Van a recibir calificación y retroalimentación en cuanto me sea posible. Bueno, a la brevedad posible, recordando que no excede el tiempo que son las 72 horas en tiempo hábil. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta actividad integradora? ¿Ninguna? Ok. Entonces, les Ninguna. recuerdo la actividad integradora número 4. Déjenme, se las comparto ahora. Ok, aquí está. Listo, actividad integradora 4. Aquí sí ya no vamos a tener opción. En la anterior sí teníamos esa opción de poder seleccionar entre ya fuera un mapa o más bien un esquema y un resumen, pero para esta ya no va a ser así. Ahora sí vamos a aplicar como tal los conocimientos que podamos tener acerca de lo que es un resumen. Entonces, vamos a revisar la actividad. Recuerden que parte también del resumen y que aprendamos a realizarlo, agregar referencias, citas cortas y largas, es que podamos nosotros, con nuestras palabras, identificar todo aquello que comprendimos, expresarlo, pero además darle crédito al autor o autora correspondiente. Entonces, básicamente es el propósito, pero dentro de esta actividad no vamos a empezar el documento desde cero, sino más bien que ya tenemos un documento que nos hace realizarlo. Lo único que vamos a cumplir es rellenar todos los espacios con la información que se nos solicita. Así que recuerden que se descarga y obtienen este documento que estoy presentando. ¿Ya se puede visualizar? Ya, profe. Sí. Ya, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, este es el texto que ustedes van a rellenar, perdón,
y bueno, se descarga de la plataforma, así que primero van a colocar nombre y autor del texto elegido, después van a colocar por qué eligieron ese texto precisamente, después van a utilizar sus habilidades para investigar dentro de Internet, que recuerden que hay que buscar en fuentes confiables, cuidando que tengan un autor, que sea una página en la cual podemos obtener información que no sea que fue inventada, por ejemplo, o que pudo ser editada por cualquier persona, entonces hay que tener cuidado con esa búsqueda. Y vamos a completar estos espacios de la descripción de cada uno de los ámbitos del autor: familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Una vez terminemos con esa tabla, pasamos a responder estas preguntas. Vamos a colocar cuál es la idea principal, vamos a colocar cuáles son las ideas secundarias y las palabras clave, que recuerden que son las que con verlas nos damos una idea de qué está hablando el texto, que son las que suelen repetirse con mayor frecuencia porque son las que, repito, se mencionan con mayor frecuencia dentro de lo que es el texto. Ahora, antes de avanzar, Arisbel Castrejón, ¿tienes alguna duda? Sí, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿A qué se refiere con el ámbito bélico? El ámbito bélico tiene que ver con si hubo algún tipo de conflicto, por ejemplo, social o alguna guerra o alguna manifestación o algún movimiento que tuviera algún cambio o impacto. Entonces, se puede buscar de manera particular lo que es el autor, es decir, si estuvo inmerso, o podemos buscar a grandes rasgos, por ejemplo, ya teniendo en cuenta el año en que se publicó ese texto. Vamos a buscar cuál era el contexto de ese año, hablando de manera general, ya sea del país o de manera internacional, para obtener la información. Entonces bueno, bueno, yo estoy buscando en la bibliografía de Jorge Ibargüengoitia. En eso de bélico quiere decir si hubo algún conflicto, como lo dice, alguna guerra o algo así, entre su año de nacimiento y su año de fallecimiento. Ok. Sí, ya pero entendí. okey, más específicamente dentro de lo que fue igual, podría ser el texto, porque de repente, al escribir el texto, pues viene dentro de un contexto, ¿no? Entonces, podría ser desde su nacimiento hasta la fecha de publicación del texto. ¿Por qué? Porque ya después de que escribió el texto, pues ya no estaría como que inmerso si es que ocurrió una guerra, porque no iría como que tan relacionado como tal con el libro, sino más bien lo que ocurrió antes de escribirlo o durante el libro. Ok, bueno, gracias. Sí, por nada. Okey, entonces, una vez que tenemos ya lo que es ese contexto y ya vamos respondiendo las preguntas, llegamos a la última, en la cual hay que describir de manera general cuál es el tema de la lectura y cuál es la intención del texto, es decir, qué era lo que quería transmitirnos el autor a través de aquello que escribió. Después nos vamos a escribir un resumen de lo que es la lectura. Recuerden, por favor, la cuestión de la acentuación, signos de puntuación, los tipos de palabras, también la manera en que utilizamos las mayúsculas, las minúsculas, etcétera, para que nuestro texto quede lo más comprensible posible desde nuestro resumen. Ahora, les mencionaba y se los vuelvo a recordar que la letra que vamos a utilizar es Calibrí 11 o puede ser Arial 11, pero no un tamaño de letra más grande, porque si no, entonces ahí contaría como medio hacer trampilla, porque pues la letra estaría más grande y completaríamos más rápido la cuartilla. Entonces, también la intención es que podamos ir destacando lo que es la extensión de nuestros textos y en esta ocasión, por supuesto, que nos pide una extensión determinada. Entonces, es lo que vamos a cuidar, que sea una cuartilla. Y finalmente vamos a llevar a cabo nuestro audio en el cual vamos a incluir, puede ser audio o video, ahí recuerden que ustedes tienen la opción de elaborar alguno de los dos. Puede ser un audio o un video de 2 a 3 minutos, recordando que en el inicio ustedes van a colocar lo que es su nombre, cuál es
a propósito de que ustedes estén exponiendo y después nos vamos hacia ya como tal la exposición del resumen, en donde no se va a leer el resumen que ya escribimos, sino más bien que vamos a expresar con nuestras palabras lo que comprendimos, es decir, todo lo que estábamos pensando conforme íbamos redactando es lo que vamos a hacer. En lugar de redactarlo, lo vamos a verbalizar. Entonces, así es como se pueden ir imaginando el ejercicio. Y por último, vamos a escribir la conclusión, es decir, cuál es la intención del texto que leyeron, que recuerden que se contestó en una pregunta aquí arriba, que es la última pregunta, entonces ya ustedes pueden verbalizarlo con sus palabras y van a colocar un aprendizaje que hayan adquirido desde la lectura, es decir, aquello que ustedes dicen, wow, no sabía que había pasado esto, entonces ya lo pueden verbalizar. Por último, van a subir el video o el audio a un lugar como Drive, que es un espacio de almacenamiento, y van a compartir el enlace. El enlace, recuerden fijarse en lo que es la privacidad, porque si se coloca como privado, entonces no lo voy a poder ni visualizar ni escuchar. Entonces ahí no podría colocar una calificación como tal porque no es algo que pueda visualizar o escuchar para evaluar. Cuiden que sea público o que sea para miembros de Prepa en línea C, para que yo lo pueda abrir porque, bueno, utilizo el correo institucional, entonces no hay problema con eso. Y listo, habrán finalizado su actividad, la guardan igual con la nomenclatura correcta, la envían y habrán concluido con su actividad. ¿Alguna duda? Elizabeth, Buenas noches. sí, ¿Sí me escuchan? sí, te escuchamos. Ah, asesora, una pregunta. Mire, en el resumen, vamos a hablar en tercera persona porque ahí tengo duda. Entonces, por decir, no sé, un ejemplo, a lo mejor puedo decir, el escritor vivía en tal, no sé, en tal colonia o así. ¿Así es el resumen en tercera persona? ¿El resumen o lo del rellenado de los ámbitos? No, el resumen en sí. El Porque esa es resumen mi en duda. sí, ok, sí, es en tercera persona. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias, asesora. Ok, por nada. Ok, bueno, entonces, a ver por aquí, no es la misma manita. Elizabeth, para bajar, ya la bajaste, ok. Bueno, entonces, a ver dónde me quedé en el documento, ok. Entonces voy a dejar de compartir y ahora vamos a ver las dos actividades formativas a entregar, que ya sería de lo último porque para esta semana, a diferencia de la anterior, no hay actividades socioemocionales, entonces es la participación en el foro, que es el foro aprendiendo, y por último las actividades formativas y listo. Ahora déjenme presentarles pantalla para ver lo de los cuestionarios a realizar y ya vamos finalizando. A ver, está cargando. A ver, denme un momento porque no me está cargando. ¿Todavía me siguen escuchando? ¿Sí? Sí. Sí, Ok, es que tengo duda porque en ocasiones, no sé si se les ha ocurrido que en fin de semana la plataforma se satura y ya no se puede ingresar. Entonces quería corroborar si es el internet o la plataforma. Y me parece que es la plataforma a la cual no puedo ingresar porque no me lo permite. Entonces, a ver, déjenme intentarlo una vez más para saber si es la plataforma, que sí ha ocurrido, suele ocurrir más en fin de semana. Entonces, si es ese caso, ahorita no voy a poder mostrarles, pero les recuerdo, porque no me está cargando, no sé si a alguno de ustedes sí le esté cargando como tal a la página, pero en mi caso no. Entonces yo imagino que se saturó. Ok, Antonio, te escucho. Así es la plataforma porque no deja entrar. No deje ingresar. Ok, bueno, gracias, Francisco. Ok, bueno, entonces,
Justamente era parte de lo que les mencionaba al inicio del módulo. En ocasiones la plataforma se satura demasiado, sobre todo en fines de semana y en la noche. Entonces, de ahí a que se les sugiere que se revise en la mañana, tratando de organizar sus tiempos lo mejor que se pueda, porque también se comprende que hay algunos que no cuentan con ese tiempo en la mañana. Entonces, esperemos que la plataforma se pueda estabilizar. Ya en caso de que no, yo les voy a brindar la información que me sea a mí proporcionada, pero recuerden que en cuanto puedan ingresar, hay que entregar 2 actividades integradoras, se puede participar en el foro y además están 2 actividades formativas, que en sí son cuestionarios. Estos cuestionarios se responden, se guardan y se envían. Entonces, recuerden, no solamente se guardan, también se envían y ya se obtiene o se queda la calificación más alta. Por ejemplo, si ustedes lo hacen 3 veces y al final se queda la calificación más alta, no la más baja que hayan tenido, entonces se puede repetir. Así que ustedes recuerden realizar estas actividades formativas, que son los cuestionarios, después de haber revisado los recursos, porque si no se revisan los recursos, vamos a sentirnos como que perdidos con las preguntas que nos aparezcan. Ok, Claudia, te escucho. Maestra, de ver ahorita que dice de la plataforma, hay unos ejercicios que pusieron, que son creo que 4 links, pero 3 no abren, dicen error. Creo que es el ejercicio el último que es el de puntos, que nos hacen rellenar unos enunciados. Los 3 primeros no abren. ¿Tiene error o era así como para saber que no son fuentes confiables porque nos dice error en la página? Bueno, a mí me sale eso y los he tratado de abrir y me sale lo mismo. Nada más pude contestar el último, que son del ejercicio de los puntos. Ok, apóyeme recordando en qué sección está eso, por favor, porque ahorita apenas me está cargando la plataforma para que vaya directo ahí. Si no estoy mal, fue lo que subió en la primera semana, porque sí hay como 3 archivos que no deja abrirme. En la primer semana, ¿se refieren a los recursos complementarios? Ándele, hay unos recursos complementarios, ¿cómo se llama? Que mandaron los links, y sí, como dice ella, hay uno que dice que se puntea, ¿cómo se llama? Se ponen puntos y comas, y son ejercicios, pero sí hay como 3 archivos que no los abre. Ok. Déjenme ver, por favor, porque aquí tengo los 3 que en mi caso publiqué, que son clases de palabras, el relato y oralidad. ¿Se refieren a esos 3? Para poder revisarlos. Y en cuanto los haya terminado de revisar, ya se los informo, por favor, a través del foro de novedades con la corrección necesaria. Ok, Laura, ¿cuál es tu pregunta? Era para comentar en dónde está lo que dice la compañera. Es en lo del módulo, bueno, lo del módulo 2, se llama para practicar más signos de puntuación. Y sí son 4 links y yo tampoco los pude abrir. Ok. Esto es de corrección de textos. Sí, voy. Ya lo encontré. Ok, sí, déjenme checarlo, por favor, y ya yo les menciono a través de lo que es el foro para que podamos ahí resolverlo, ¿les parece? Y Sí. para los que tenían duda, ya se puede ingresar a la plataforma. Me parece que solo fue una cuestión de minutitos. Ahorita ya se puede ingresar. En caso de que volviera a ocurrir, me lo notifican por correo porque no podrían mencionármelo a través de la plataforma. Y ya en caso de que yo reciba información, entonces ya se las informo a través del correo para que por ahí no vaya a cundir el pánico de que ya sean los últimos días para entregar actividades. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿alguna duda pendiente que haya quedado? ¿Algo que se pueda aclarar antes de que finalicemos el espacio? Ninguna. ¿Ninguna? Ok. Entonces, recuerden que esta grabación se finaliza y se sube a lo que es la pizarra de sesiones. Y primero vamos con Irene, antes de finalizar. Miss,
Yo tengo una duda desde que inició el curso. ¿Por qué el módulo, perdón, por qué en el módulo número 1 ya se terminó, pero al final del cuadrito dice el por ciento y tengo un 85% por ciento terminado y pues entregué todas mis actividades y todo? Es normal, no sé si a mis compañeros también les apareció así en la plataforma con un 85% solamente concluido. ¿Del módulo 1? Sí. Ahí no podría resolverte porque no tengo acceso. Entonces, no puedo como tal visualizarlo. No sé si alguno de tus compañeros tenga la misma situación. ¿Araceli? Sí, profe, también yo está igual, está en el 85% Ok, en el módulo. ¿Y Antonio Me también? parece que el por ciento marca lo que uno participa en la plataforma. Es el tiempo que uno se la pasa a que entra uno y revisa uno todo. Ese es a lo que se refiere el por ciento. A ver. Es que O está te en la re- parte donde uno elige el módulo a donde va a entrar y ya ve que al principio sí aparecían los dos módulos, módulo 1, módulo 2, y ahí abajito decía el por ciento. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, mi calificación fue de 100, pero ahí dice 85%, entonces siempre he tenido esta duda de por qué, o si me faltó algo o no sé. Ujú, no, es que yo no podría visualizarlo y ahorita, por ejemplo, se supone que ya no les puede aparecer el módulo porque se cierra en los 3 días desde que se cierra. Es decir, por ejemplo, si cerráramos módulo este domingo, se cierra el miércoles y ya no se puede visualizar. Entonces, no tengo acceso a ese dato y tampoco a su campus. Así que lo que sí puedo hacer es enviarle el correo de lo que es el asesoramiento tecnológico para que puedan enviar su duda con captura ahí, si es que me pueden escribir a través del correo y se los mando, por favor, o más bien a través de la mensajería, como se les facilite más, se les proporciona el correo, por favor. Ok. Araceli, ¿quieres agregar algo? Sí, profe. No creo, compañera, que sea algo malo porque yo tengo 85% y me fui a recuperación. No llegué ni al 60%. Mm, Tal vez ha de ser por algo. A lo mejor puede ser un error. Ok, Ujú. pero bueno, gracias, Araceli, por compartir. Entonces, sí, aquí podría ser bueno, podré preguntar para que se queden más tranquilas. Ok, bueno. Francisco, Antonio, ¿quieres Mm, agregar algo? Solo para complementar lo de Irene, que yo tengo conocidos que también están en prepa y entregaron todo y pasaron bien, pero ellos nunca entran porque no tienen tiempo y su por ciento llegó solamente a 50% porque no Ah, entraron. ok, Era rara la vez que ellos entraran. ok. Yo pienso que tiene que ver con eso. Con el ingreso. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, de igual manera, si quieres tener como que la respuesta más concreta, porque te menciono, no puedo ingresar yo a ese espacio, te envío el correo cuando me envíes un mensaje, por favor. ¿Te parece? Ok, muy bien. Entonces, si no tenemos más dudas por el momento, pueden escribirme, recuerden, a través del correo o lo que es la plataforma para que les pueda solucionar las dudas que tengan. En caso de que estén viendo este video, les sugiero que podamos avanzar lo más pronto posible para entregar las actividades antes de que se cierre la plataforma, recordándoles que las extensiones de tiempo únicamente se brindan en motivos extraordinarios y con cuestiones que son justificantes. Así que, por favor, tenerlo en cuenta para entregar actividades. Y únicamente se entregarían para las actividades integradoras. Para las actividades formativas no se puede extender el periodo, porque una vez que se cierra, ya no se puede abrir. O bueno, no tengo acceso para hacer eso. Entonces, recuérdenlo, por favor. Y pues bueno, Araceli, Arisbel, Armando,
Claudia, Elizabeth García Flores, Antonio, Irene, Carla, Laura y Ortega Ramírez, pero no me aparece el nombre. Muchísimas gracias por haber ingresado al espacio. El próximo es el día miércoles. Recuerden que ahora, como dejamos fijo el horario, miércoles es a las 5 y viernes a las 6. Entonces, de igual manera, las invitaciones están en pizarra de sesiones. Espero verles por ahí y les deseo un excelente fin de semana y muchísimo bienestar. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias, Bueno, Masha. hasta Buenas luego, noches mis. a todos. Compañeros. Buenas noches a todos.